Hoy vamos a tratar un tema fundamentalmente histórico y por eso es que no vamos a dar inicio con una lectura de la Escritura. Pero vamos a compartir hoy, como les dije, una enseñanza especial y vamos a hablar sobre la Biblia en la Reforma Protestante. Ese es el tema que hoy vamos a estar compartiendo. Y el martes 31 de este año se celebró el Día de la Reforma Protestante. Y ese fue un movimiento que se inició el 31 de octubre de 1517. No obstante que años atrás habían habido algunos intentos de que esto empezara a suceder. Nosotros como Iglesia Reformada siempre trataremos de traer a nuestra memoria aquellos acontecimientos por la importancia que tienen, su trascendencia histórica y por todas las implicaciones que tuvieron hasta el día de hoy. Gracias a eso, nosotros hoy seguimos haciendo la reforma de la Iglesia. Porque cuando nosotros enseñamos la Escritura y nos limitamos verdaderamente a enseñar la Escritura, entonces nosotros estamos siendo fieles a la reforma. A la reforma, y además porque es justo traer a la memoria los méritos de esos hombres que Dios usó para que eso ocurriera y que eso provocó cambios para la humanidad. Eso trajo unos cambios de grandísima significado. La Reforma Protestante fue entonces un movimiento que, no obstante que surge del mismo seno de la Iglesia Católica, también fue un movimiento contra la Iglesia Católica Romana, que provocó cambios políticos, sociales y culturales. Y tan significado tuvo la Reforma que entre esos cambios que pudo provocar la Reforma, entre los cambios políticos, es que hasta ese entonces la Iglesia y el gobierno y el Estado estaban como una especie de matrimonio. A partir de la Reforma, entonces hubo una separación del Estado, del gobierno y de la Iglesia. Pero todo eso provocó transformaciones sociales y culturales que dieron ocasión entonces al Renacimiento y al concepto que nosotros hoy día tenemos de lo que es el Estado. Porque entonces también hubo la separación de los poderes del público y entonces la concepción absolutista de la sociedad, donde había un rey, también fue cambiando con el tiempo a partir de todos esos acontecimientos. Entonces, a través de ese movimiento, entonces se redescubre la vida y la belleza de la luz del Evangelio. A partir de esos acontecimientos, de esa belleza del Evangelio que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Hasta ese momento en que ocurre la Reforma, la humanidad estaba inmersa en una terrible oscuridad. Incluso la ciencia era echada a un lado. La ciencia era algo irrelevante porque quien tenía el poder sobre todas las cosas, como vamos a ver, era la Iglesia. Y tan cierto fue esto que cuando Nicolás Copérnico tuvo su visión de que el universo era heliocéntrico, la Iglesia le hizo un juicio a Nicolás Copérnico porque la Iglesia insistía en que el universo era geocéntrico. Es decir, que la Iglesia insistía que el centro del universo era la Tierra. Y entonces Nicolás Copérnico lo acusaron de una herejía y le prohibieron que esas enseñanzas fueran difundidas porque esas enseñanzas eran falsas desde la perspectiva de la Iglesia. Es decir, que ese poder tenía la Iglesia para ese entonces. Entonces Martín Lutero fue un monje que llegó a estar perturbado porque en la Iglesia se vendían indulgencias. Y por las enseñanzas sobre las cuales se decía
que la salvación era por obras. Es decir, que desde la iglesia la gente podía, pagando, sacar a la gente del infierno, y se creía que las personas podían pecar, pero tú, haciendo muchas obras buenas, tú podías allanar el camino al cielo y alcanzar la salvación. Esas cosas las llegó a enseñar la iglesia de entonces. Es decir, que entonces Martín Lutero clavó en las puertas de una iglesia en Alemania lo que se llamaron las 95 tesis de Martín Lutero, en las cuales él reflejó las cosas que él consideró que debían reformarse y cosas en las cuales él no estaba de acuerdo y por las cuales él fue llevado a un juicio. Evidentemente que Martín Lutero estaba leyendo las Escrituras, leía las Escrituras, y de manera particular había estado leyendo el libro de Romanos, donde se revela que somos salvos y que somos justificados solamente por la fe. Y Martín Lutero lo podía entender porque él leía las Escrituras. Entonces Martín Lutero es llevado a un juicio, le hicieron un juicio por esa forma en que él estaba presentando sus desacuerdos con la iglesia, y en ese juicio Martín Lutero le pidieron que se retractara de las cosas que había publicado, y él dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Es decir, que Martín Lutero se negó a retractarse, no obstante que puso en riesgo incluso su vida. Y es que cuando la luz del Evangelio nos impregna, esa luz ilumina nuestros corazones, por esa iluminación que recibimos de la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacernos celosos de la verdad. Nos hacemos celosos de la verdad y tenemos que aprender a defenderla con pasión. Con pasión frente a cualquier circunstancia, incluso hasta con nuestra vida. Y ese es un gran ejemplo que nosotros recibimos de Martín Lutero y de muchísimos reformadores que vinieron después de él. Entonces hay que destacar que este monje pudo saber del engaño que la iglesia de entonces era víctima y de toda la falsedad que había en la iglesia, porque él pudo leer y él pudo descubrir esa verdad a través del estudio de la Escritura, de la palabra de Dios. Por eso es que siempre vamos a insistir en la importancia de estudiar la Escritura, estudiar la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es la que nos puede librar a nosotros del engaño, solamente la palabra de Dios es la que nos puede librar de la ignorancia, solamente la palabra de Dios nos puede librar a nosotros de la falsedad. Y nosotros podemos tomar de eso que hace Lutero ese ejemplo. Porque si él hubiera sido ignorante, como lo estaban siendo todos los monjes y sacerdotes de ese tiempo, entonces evidentemente que él no hubiera tenido ese rol protagónico, porque hubiera sido un ignorante más, que era víctima también del engaño y de la confusión. Para ese momento, la iglesia había perdido de vista absolutamente el Evangelio. Las páginas de la Biblia estaban cerradas. O sea, la Biblia no la leía, y salvo Martín Lutero, quizás algunos, pero las páginas de la Biblia estaban cerradas. Entonces la doctrina que surge de las Escrituras, la verdad que surge de la Biblia, había sido sustituida por las tradiciones de la iglesia. Es decir, que lo que se enseñaba en lugar de las Escrituras eran las interpretaciones y los criterios que el Papa y los sacerdotes tenían. Es decir, que eso era lo que se enseñaba entonces,
pero no las Sagradas Escrituras. Esa era más o menos el contexto de la iglesia. Entonces, durante los primeros años de la vida de la iglesia, los libros eran como diamantes, eran como joyas muy costosas. Y era así porque producir papel, tinta, era muy costoso. Era un proceso muy difícil hacerlo, y producir un libro demandaba de muchísima habilidad y muchísimo tiempo. O sea, porque era un proceso que se hacía a mano. Para los primeros siglos de la iglesia la imprenta no existía. De tal manera que los libros que nosotros conocemos hoy en día no existían para ese entonces, y lo que existían era pergamino y rollos que eran muy engorrosos su manejo, porque eran hojas dispersas de tal manera que era muy difícil todo aquello, o sea, porque eran muchas hojas sueltas en todo caso, cuando pudieron ir imprimiéndolas y empezaron a hacer entonces los textos. La Biblia originalmente, hemos dicho que originalmente fue escrita en hebreo, en arameo, y particularmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esos fueron los tres idiomas que fundamentalmente con los que se escribió la Biblia. Pero entre el 384 y el 405, un sacerdote llamado Jerónimo hizo entonces la primera traducción al latín. O sea que el latín fue una de las lenguas donde primero se hizo la traducción de la Santa Escritura. Y ese llegó a ser el lenguaje común para la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente en toda Europa. Así que a finales entonces del siglo IV después de Cristo, el griego había dado paso entonces al idioma latín. Eso era lo que se hablaba. Pero luego entonces, con el paso del tiempo, el latín empezó a tener un declive, y con el paso de los siglos, cada vez menos personas podían hablar y leer en latín. Entonces, a la larga, ese idioma se fue haciendo exclusivo de los estudiosos, de los que eran oficiales de la iglesia, de los que eran las élites de ese tiempo. Entonces el latín se fue transformando en un idioma solo hablado y leído por las minorías, por un pequeño grupo de la Edad Media. Así va siendo el contexto de la historia de ese tiempo. De tal manera que esta barrera en el lenguaje se empezó a hacer una barrera. Había una barrera porque entonces las personas, con ese declive que el latín iba teniendo, provocado a los altos costos de producir libros, además de que existía muchísimo analfabetismo, que reinaba el analfabetismo en ese tiempo, entonces se convirtió en una tragedia. Se convirtió en una tragedia porque la mayoría de las personas no podían tener acceso a la lectura y no podían tener acceso a la palabra de Dios. Es decir, que la posibilidad de leer las Escrituras quedó circunscrita a un grupito muy reducido de personas que eran las autoridades de la iglesia. Es decir, que entonces solo el clero tenía acceso a la Biblia, solamente el clero. Entonces, pero esa jerarquía eclesiástica revela también su deseo de impedir que los laicos, es decir, los laicos son todos los que no son jerarquía de la iglesia o que no son sacerdotes, o sea, el pueblo. O sea, que había un propósito en ello de impedir que los laicos pudieran tener acceso directo a la Santa Escritura. Entonces, la Iglesia de Roma en 1229 prohibió la Biblia
en otras lenguas que no fueran el latín. O sea, que además de todas esas circunstancias, la Iglesia prohibió la Biblia en otras lenguas que no fueran el latín. Es decir, que no se podía traducir la Biblia en las lenguas vernáculas que todos los pueblos de Europa hablaban, sino que la Biblia solamente tenía que ser en latín. Entonces pueden imaginar el terrible abismo que había para todas las personas. Y eso es lo que hemos llamado el oscurantismo, en el cual la gente no podía tener acceso entonces a la verdad. Esto, por supuesto, hoy en día, para los que no son convertidos, para los que no han sido iluminados por la luz del Evangelio, estas cosas no tienen el menor significado. Para ellos estas cosas no tienen la menor trascendencia. Pero para los que sí hemos sido iluminados y hemos sido transformados por el poder del Evangelio, por las Santas Escrituras, entonces nosotros podemos saber cuál era el tamaño de la tragedia que la humanidad en ese tiempo tenía. Y que se parece, por supuesto, a la tragedia de todos los que en el día de hoy, no obstante que tienen la facilidad de poder estudiar las Escrituras y poder conocer a Dios a través de ellas, todavía siguen teniendo. Así que entonces, algunas de las traducciones al inglés que se habían realizado para ese momento quedaron proscritas. Fueron declaradas ilegales y su posesión, distribución, era considerado un delito capital. Un delito capital, es decir, que podía ser llevado a la misma muerte. Recordemos que la Iglesia romana en ese tiempo tenía, como les adelanté, una hegemonía absoluta. Su poder era absoluta sobre todas las cosas. Y la autoridad de la Iglesia era en todo y para todo. De tal manera que el gobierno y la Iglesia estaban unidos en unos fuertes lazos, en los cuales el rey hacía lo que la Iglesia decía, porque había un estrecho lazo y la concepción, como les dije, del Estado y la religión no es la que hoy tenemos, en las cuales el gobierno no tiene nada que ver con la Iglesia, ni la Iglesia tiene nada que ver con el Estado, pero en ese tiempo no era esa situación. Pero entonces era la Iglesia quien al final de todas las cosas podía imponer lo que para ellos era verdadero. Ese poder tenía la Iglesia. Entonces, imagínense que entonces en ese contexto que la Iglesia hubiera adoptado una prohibición de un asunto que era netamente de la Iglesia o que era un asunto netamente religioso, tenían el poder del Estado para poder suprimir, para poder aplicar las sanciones que a ellos les parecían pertinentes, y eso es lo que hacía la Iglesia en ese entonces. Pero por fortuna van a empezar a suceder cosas que van a empezar a cambiar toda la historia. Y con el surgimiento entonces de la imprenta en 1440, Gutenberg inventó entonces la imprenta, y eso provocó una explosión en la producción de libros. Provocó una explosión de libros, y entonces se empezó a facilitar la difusión de todas las ideas. Porque a través de la imprenta, de la reproducción rápida del libro, aquella situación que la Iglesia vivió en los primeros siglos estaba desapareciendo. Ahora era fácil, más económico y rápido producir muchísimas ediciones de libros. Y en particular entonces los reformadores, los hombres que eran protagonistas de este movimiento que estaba ocurriendo, usaron esa tecnología para empezar entonces a propagar la palabra de Dios.
Pero evidentemente que eso de empezar a propagar la palabra de Dios, no obstante la prohibición que la iglesia había decretado, iba a empezar a cobrar sus víctimas. En Inglaterra, John Wycliffe hizo una traducción de la Biblia del latín al inglés. Wycliffe, él murió de muerte natural, pero la iglesia, como lo consideró un hereje, desterraron el cuerpo y lo redujeron a ceniza. Eso hicieron con ese hombre en Inglaterra. También William Tyndale, en sus esfuerzos por hacer que la Biblia pudiera llegar a la gente y la gente pudiera conocer las escrituras, para que todos los laicos en Inglaterra pudieran conocer las santas escrituras y la gente pudiera tener acceso al que le era negado por siglos, hizo una traducción también al inglés. Por ese delito, Tyndale fue encarcelado 16 meses. Luego de eso fue condenado y fue quemado en público. O sea, nosotros vemos estos acontecimientos y para nosotros hoy parece que fuera imposible que cosas como esta pudieran estar ocurriendo. Pero eso, por supuesto, revela el nivel de oscuridad que la humanidad tenía para ese tiempo. Es decir, que estos hombres, para la iglesia de entonces, eran unos herejes. Es decir, estos hombres, para tener esa pasión de querer difundir el evangelio, de querer hacer que la gente pudiera tener acceso a las escrituras, tenían que haber sido unos hombres santos, tenían que haber sido unos hombres de Dios, porque solamente hombres de Dios pueden estar dispuestos a hacer estas cosas, no obstante el sacrificio que tuvieron que pagar. Pero en el mundo hispano, paralelamente a todo lo que estaba ocurriendo en el mundo anglosajón, estaba también sucediendo lo mismo. El movimiento de la Reforma también se había trasladado a esa región de España, de Europa. O sea que, así como el movimiento de la Reforma llegó allá, allá también llegó la persecución a España en ese tiempo. Y los reyes católicos de España ratificaron la prohibición de traducir las Santas Escrituras a otro lenguaje que no fuera el latín. De tal manera que en España, en ese tiempo, producir la Biblia, traducirla, llegar a poseerla, era un delito que era castigado con la muerte a través de lo que ellos llamaban la Santa Inquisición. Es decir, que entonces en España, poseer una Biblia, alguien que fuera hallado con una Biblia que no fuera en latín, era llevado a la muerte. Y para ese tiempo, en España existían lo que se llamaba ya la Santa Inquisición. Eran tribunales que la Iglesia Católica había constituido hacía ya algunos siglos con el propósito de enjuiciar a los que la Iglesia consideraba herejes y enemigos de la Iglesia. Y cuando nos podemos investigar, las cosas que hacían eran terribles, las torturas inimaginables que le aplicaban a los que la Iglesia consideraba herejes. Entre las cosas que hacían eran que les amarraban los miembros y los estiraban hasta que los estrangulaban. Esa es alguna de las cosas que hacían y luego eran quemados esas personas por este tipo de delitos que la gente para ellos podía cometer. En 1560, Juan Pérez Pineda corrió el riesgo de introducir el Nuevo Testamento en España. Lo hizo de contrabando. Hizo de contrabando para que, evidentemente, de una forma escondida,
y la Santa Inquisición lo apresó y fue quemado vivo en una hoguera. Esas cosas terribles estaban sufriendo hombres de Dios en este tiempo en el que se insistía en predicar la palabra y enseñar el evangelio verdadero. Cuando nosotros confrontamos estas verdades con lo que la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos revela siempre que por predicar el evangelio y por enseñar la verdad habremos de ser perseguidos. Y la palabra de Dios es reiterativa en esa verdad, que habremos de ser perseguidos por predicar la verdad. Sin embargo, a pesar de toda esa persecución y a pesar de el peligro que ello representaba, estaba ocurriendo, por supuesto, un movimiento que estaba oculto, que seguía oculto, de los que habían abrazado la verdad bíblica y que estaban tratando de difundir las Santas Escrituras. Es decir, que a pesar de la persecución, que a pesar de la muerte, que a pesar de todas esas cosas terribles que ese poder hegemónico de la Iglesia Católica representaba, había un movimiento que insistía y perseveraba en que las Santas Escrituras pudieran seguir siendo difundidas. Y cuando leemos Mateo 16, 18, ahí dice la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo el Señor a Pedro, y dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el Señor había dicho que a pesar de todos los intentos que el diablo, que el infierno tratara de hacer contra la iglesia, jamás habrían de poder contra la iglesia y contra los designios que Dios ha establecido para su iglesia. Por ese tiempo aparece un señor que se llama Casiodoro Reina. Casiodoro Reina, y también va a aparecer uno que se llama Cipriano de Valera. Ambos eran monjes católicos en España. Pero ellos también, iluminados por el Espíritu Santo, por supuesto, se convirtieron a la fe verdadera. Y decimos se convirtieron porque los que no conocen la verdad de las Escrituras simplemente no se han convertido. Quiere decir que en la iglesia habían y hay sacerdotes que todavía no se han convertido al Evangelio porque no pueden conocer la verdad. Así que estos hombres reconocieron lo que estaba sucediendo también y la iglesia. Entonces abrazaron la fe verdadera y también abrazaron el movimiento de la Reforma. Entonces Casiodoro Reina, luego de muchísimas persecuciones, de andar huyendo con muchísimo esfuerzo, pasando muchísimos trabajos y con muchas limitaciones económicas, hizo la primera traducción de lo que es la antecesora de esa Biblia que Alfonso tiene en la mano, que es la Reina Valera. O sea, Cipriano Valera hizo entonces la primera traducción de lo que llegó a ser para nosotros hoy la Reina Valera. Pero esas primeras Biblias que se llegaron a imprimir fueron confiscadas. Así que como 3.000 en Europa fueron confiscadas y destruidas. Incluso 300 copias que enviaron para América fueron confiscadas en Santo Domingo y allá fueron quemadas en 1594. Es decir, que quizás el Evangelio pudo haber llegado un poco antes a América. Quizás, si no es por esto. Pero luego
De la muerte de Casiodoro Reina vino también el otro señor que se llama Cipriano de Valera. Cipriano de Valera era un estudioso intelectual de Oxford y de Cambridge, que fueron las primeras universidades que existieron en el mundo. Y en 1602 hizo entonces una revisión de aquella primera versión que había hecho Casiodoro Reina. Entonces se publicó la primera versión de la Biblia que nosotros hoy con muchísima frecuencia usamos, que es la Biblia Reina Valera. Y que es una Biblia que es considerada hasta el día de hoy una joya de la lengua castellana, porque es un lenguaje castellano que es precioso y que es la más usada en el mundo hispano. Entonces, con la Reforma hay un resurgir de la verdad bíblica. Esa verdad que estuvo escondida por muchos siglos, por lo cual hoy decimos entonces que la iglesia es guiada solamente por la Escritura. Por eso que desde el movimiento reformado entonces surge esa expresión de las 5 solas que decimos sola Escritura. A partir del movimiento de la Reforma nosotros entendemos hoy que para nuestras vidas, para guiar nuestra vida y para guiar la iglesia, solamente está lo que existe en las Santas Escrituras. Lo que no está en las Santas Escrituras no existe para la iglesia, ni es tampoco para nosotros. Y eso forma parte de las cosas que la tradición reformada insiste en perseverar en el tiempo. Porque después de muchos siglos de que ocurrió y empezó a desarrollarse este movimiento reformado, hay muchísima iglesia que dice ser la iglesia del Señor, que dice ser la iglesia que salió de la Reforma, pero que ya nuevamente necesitan ser reformadas. Porque nosotros insistimos cada semana en este lugar sobre la falsedad que hay en la iglesia y sobre la necesidad de volvernos a la solo Escritura. En estos días conversaba con Alfonso y compartíamos que es necesario que todos los creyentes que conozcan la verdad seamos todos un Martín Lutero, que todos nos hagamos un Martín Lutero, que nosotros seamos entonces todos celosos de la verdad, que seamos celosos de la única verdad. Por razones obvias, yo he tenido que recortar siglos de historia, por lo que tan solo puedo referir algunos hechos que son puntuales, pero las persecuciones que sufrieron los reformadores fueron durante siglos. Por siglos estas cosas estuvieron ocurriendo. Y los muertos que trajo la Reforma fueron infinitos, como a causa del Evangelio, a causa de la verdad. Fueron infinitos los muertos y las persecuciones sucedieron durante siglos. Entonces la historia de la Biblia en la iglesia es larga y tortuosa. Nosotros cuando tenemos esas escrituras en la mano, nosotros ni siquiera imaginamos lo tortuoso que ha sido difícil de que pudiéramos tener las Santas Escrituras en nuestras manos. Entonces, por lo tanto, la Biblia es un tesoro de riqueza. La Biblia es un tesoro de riqueza para nosotros hoy. Y es lamentable. Es lamentable que estos acontecimientos hayan ocurrido y que la gente no tenga ni la menor idea de que ocurrieron.
porque eso revela, por supuesto, para los que permanecen en las tinieblas, cuánto ellos necesitan conocer a Cristo y cuánto necesitan de la verdad. Entonces, la Biblia para nosotros es un tesoro y por eso la iglesia no puede descansar. No puede descansar en que la palabra de Dios sea proclamada. La iglesia no puede descansar en que las verdades del Evangelio sean proclamadas. Porque a pesar de los siglos, y a pesar de que han pasado muchos siglos de aquel tiempo de oscuridad, la humanidad y nuestra sociedad en este tiempo sigue permaneciendo en esa misma oscuridad. Aunque en este tiempo los contextos sean diferentes, las tinieblas de los hombres y las tinieblas de la sociedad sigue siendo la misma. Aunque no seamos perseguidos de la forma en que los reformadores fueron perseguidos y aunque no tengamos la prohibición de poder traducir las escrituras, ahora la lucha y la oscuridad y las tinieblas se presentan de otra forma, se presentan bajo otros esquemas quizás más sutiles, pero es la misma oscuridad. Entonces, por eso es que para nosotros es una obligación y un privilegio poder leer la escritura y que la podamos entonces obedecer. Obedecer porque es la palabra de Dios. Porque no existe sino lo que el Señor ha dispuesto. Según de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que para nosotros los que hemos sido iluminados por el Evangelio, tenemos que tomar las Escrituras y verla como el tesoro que verdaderamente es. Porque no tenemos ni siquiera a veces imaginación de cuán costoso y difícil fue que ella pudiera llegar a nuestras manos. Así que entonces es necesario que la valoremos por la riqueza que ella tiene. ¿Sí? Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta reflexión, Señor, por esta historia que hemos hoy compartido, Señor, que es la historia, Señor, de la iglesia, Padre Santo. Nosotros te damos las gracias, Señor, porque nosotros hoy podemos, Señor, tener las Santas Escrituras, Señor, en nuestras manos y podemos, Señor, ser iluminados, Señor, de tu palabra, de tu verdad, Señor, a través de ella, Señor. Te rogamos, Señor, que nos hagas instrumentos, Señor, para proclamarla, Señor, para predicarla, Señor, a todas las personas que nos rodean, Padre Santo. Te rogamos, Señor, tu misericordia, Señor, para nosotros, Señor, para la gente que nos rodea, Padre Santo, para que ellos también puedan ser iluminados, Señor, por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.